los gaonitas, ¿se acuerdan? Esa tribu, que no eran naturales de Israel y se adosaron bajo pacto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que por hacer ese pacto que fueron engañados los líderes de Israel, ¿cierto? Pero ya le habían prometido que no iban a tomar venganza, ni iban a asesinar a ninguno de ese sector, de esa ciudad. Y por el engaño, pero valió, ¿cierto? Que fue más fuerte el pacto que hizo Israel con esta ciudad, que por el engaño, ¿cierto? Fueron declarados para siempre sirvientes de Israel, pero respetaron el pacto. Y se levantan 5 naciones de los amorreos y atacan a esta ciudad, dice la historia, y pidieron ayuda a Israel por el pacto que habían hecho los israelitas con ellos. Israel salió a la campaña a guerrear contra esos 5 amorreos y ya prácticamente la victoria se aceptaba de Israel sobre los amorreos, pero comienza la tarde y está llegando la noche. ¿Y sabes qué? Me metí en esta historia. Yo me preguntaba, ¿por qué Josué deseaba que estuviese de día y no de noche? Porque ahí hubo una intercesión de Josué como profeta, digo yo, que le habla al sol y le dice: sol, detente. Gabaón, detente, sol, luna, detente. Porque en el campo de batalla necesitaban la luz. Porque si llegaba la oscuridad y todavía faltaba tiempo para derrotar, porque ya lo tenían casi derrotado, se arrancarían, irían. Y entre la oscuridad, y Josué sí que tenía una orden de parte de Dios: eliminar completamente a los amorreos. Por eso es la necesidad, ¿cierto?, de que hubiese luz y que no se acabase el día. Josué, este guerrero, porque lo identificamos como un guerrero, como un general del ejército de Dios, elevó una oración de intercesión y le da orden al sol y la luna, y se sujetaron a la orden de este hombre. Eso me impresiona. Son tiempos perdidos por la ciencia, y la NASA calculó esos tiempos perdidos coinciden completamente con el tiempo que este hombre fue usado por Dios para detener el sol y la luna. Y no se hizo de noche y pudieron derrotar a esos enemigos. Veamos quién fue este hombre, Josué. No solo fue un líder, sino que Josué, dentro de todos los años que estuvo a cargo, porque partió como ayudante de Moisés, cuando fue enviado también como espía y dio buenos resultados, no desanima al pueblo, sino que lo anima a creer en que lo que Dios le estaba declarando, aunque hubiese un pueblo gigante, esa tierra iban a ser de ellos. Partió así como un hombre procesado por Moisés. Llega el tiempo de partir. Moisés parte de este mundo y Dios lo deja a cargo de toda esta nación, alrededor de 2 o 3 millones de habitantes, para cruzar el Jordán y comenzar a poseer bajo la conquista, ¿cierto?, de los pueblos enemigos. El Evangelio dice que fueron alrededor de 31 naciones o pueblos que Josué con Israel derrotaron, que conquistaron. Y fue un periodo de 30 años aproximadamente, estando ya en la tierra de Canaán para conquistar y repartir. Conquistaban un sector, un monte, y se lo daban a una tribu. Venían y conquistaban a otro pueblo y se lo daban a otra tribu. Eso fue un proceso de 30 años. Pero este hombre era visionario. Este hombre dijo en algún momento, en el capítulo número 24, la historia del libro de Josué, seguramente habrá dicho: en mi tiempo de partir. ¿Cómo va a ser la nación de Israel? ¿Qué va a ser la nación de Israel? Entonces, antes de partir de este mundo, Josué deja muy bien claro que el camino más seguro que tiene el hombre en la vida no solamente era para Israel, sino que para ustedes, para mí, es servirle a Dios con todo el corazón. Y todo el relato de esta historia consiste en eso. Llama a la nación a comprometerse de todo corazón, porque sabía el corazón de Israel. Sabía que más animados eran desamparados, más que osados eran cobardes.
que siempre necesitaron una cabeza de hombres líderes, hombres con un espíritu superior para que pudiesen llevar a Israel a propósitos mayores. Seguramente Josué, estoy parafraseando, decía en su interior, pero después de mi partida casi no quedaron líderes en Israel. Tal vez no se prepararon líderes, y comienza después de Josué, comienza de los jueces. Pero hubo un periodo de silencio, alrededor de 8 años, donde asume el primer juez para gobernar a Israel, para librar a Israel, porque nuevamente Israel se había apartado de los caminos de Dios. Y debido a esto, conociendo el corazón, Josué de Israel le habla claramente que servir a Jehová con todo el corazón es lo que le iba a asegurar a Israel, a esta nación completa, estabilidad, crecimiento, prosperidad, llenura y todo lo que usted quiera incorporarle a esta historia. Tal vez usted viene por primera vez o ya lleva tiempo en la iglesia. Le quiero decir que este es un tema importante que usted necesita escuchar. Porque este hombre de nombre Josué, en el fondo, lleva a Israel a renovar el pacto con Dios. Y creo que fue un tiempo en que terminaba y daba inicio a otro tiempo, los tiempos de los jueces. Y estamos prácticamente al inicio del año 2025. Y me tomo como propiedad, como pastor mayor de esta congregación, que es la primera vez que estoy predicando del año 2025 en este lugar. Me hubiese gustado haber estado predicando el domingo 5 o el domingo 12, pero dejamos todo coordinado para que la predicación no se detuviese. Y Josué sabía esto, conocía el secreto. Y decía, Josué, tengo que partir, pero le dejaré un legado, le dejaré una responsabilidad. Daré el comienzo, el término de un nuevo tiempo, el término de un tiempo y el comienzo de otro tiempo. Y nosotros, usted y yo, tenemos que tomar el año 2025 como un nuevo tiempo para pactar con Dios, para renovar nuestro pacto. Porque le aseguro, no estoy pensando en nadie, que lo más probable que a usted no le califica como un renovador de pactos si usted permanentemente está en la iglesia. Ahora, si viene por primera vez, tampoco. Todos necesitamos de alguna manera meditar en esto. ¿Cómo yo puedo servir a Jehová plenamente? Este es un tiempo, entonces, aquí el autor, Josué, le comienza a relatar a Israel. Miren lo que dice el verso 1. Dice: reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Sabe qué? A veces usted sabe que el Espíritu Santo comienza a ministrar de una forma muy especial. Esa palabra Siquem, que es un valle, que se lo voy a explicar, me ha dado vuelta todos estos días. Siquem, 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 Siquem. Y yo decía, pero ¿por qué Josué, cuando le va a hablar al pueblo como última instancia para que renueven el pacto con Dios, los llama a Siquem? Y no lo llama a Siloé, donde estaba el tabernáculo. Aquí hay un secreto. Y sabe que anoche, mientras descansaba, dormía, entre rato que despertaba, escuchaba la palabra en mi alma, en mi mente: Siquem, Siquem, Siquem. Usted sabe que el tabernáculo todavía se operaba y se ministraba en Siloé, que era un lugar principalmente
donde ministraban los sacerdotes, donde se sacrificaba, donde había un culto. ¿Era un tema espiritual? Sí. Pero lo que venía a tratar Josué con el pueblo también es el tema espiritual. Entonces, con la diferencia que para el judío, el israelita, la palabra Siquem era muy, pero muy especial por el significado histórico, geográfico, podríamos decir cultural, que traía Siquem. Y Siquem no era muy grande, en un valle que estaba entre dos montes, ¿cierto? Pero tenía una particularidad de ese lugar, que todo lo que convocaban, primero era amplio. Imagínense, una nación de entre 2 a 3 millones, dicen los historiadores, citó a toda la nación, en tribus, a todo el pueblo lo citó. Y se dice que ese sector tenía una topografía tan apropiada que lo que hablaban, su voz se amplificaba naturalmente para hablarle a toda la nación. Era como tener equipo de amplificación en un escenario y hablarle a todo un país por la televisión. Todos le iban a escuchar. Y como el significado para Israel era tan importante, el término de Siquem, porque le voy a hablar algunos puntos, miren. Siquem, ahí Dios trató a los patriarcas, ahí Dios lo procesó. Y en Siquem, sabemos que cuando llega Abraham por promesa, lo saca de los caldeos y llega a Siquem, ¿cierto? Es ahí donde Dios se le manifiesta a Abraham, y la historia de los judíos la conocían, y le promete descendencia. Y le dice, Jehová le dice a Abraham, tu descendencia heredará, ¿cierto?, Canaán. Pero si vivan esta promesa, fue ahí en Siquem. Entonces, era un lugar histórico, geográfico importante para los israelitas. Era un lugar de promesas, ¿cierto? Uno tiene que tener un lugar de promesa. Usted se tiene que acordar, si Dios le dio una promesa, mire, cuando Dios me ha dado promesa, me acuerdo del lugar, me acuerdo del día, me acuerdo de la hora. Por eso cuando yo acepto a Jesús, lo acepté un día 17 de diciembre de 1986, cerca de la 1:30 de la mañana. Cuando viene la promesa de Dios, téngalo presente que usted debe anotar el lugar, la hora, el día, el mes, la fecha, el año, todo. Y para los israelitas sabían que era un lugar de promesa. Pero hay una cosa particular, ¿es cierto? Dios le promete, ¿cierto?, estas promesas, valga la abundancia, en son de gratitud. Abraham levanta un altar, ¿cierto?, en memoria de que Dios le había hablado. Entonces, ¿cómo ya la historia está relacionando Siquem con el altar de Dios? ¿Lo ven o no? Yo lo veo así. ¿Cómo relaciona el israelita Siquem con la oración, con la búsqueda de Dios? ¿Conocen la historia? Cuando Jacob se encuentra con su hermano Saúl, fue en los bordes del monte de Siquem. Cuando se dio cuenta por todo lo que había hecho Jacob de engañar a ciertos hermanos, robarle la primogenitura, y es acepto por su hermano Saúl, y la abraza, se reconciliaron de vuelta, ¿cierto? Ya Jacob tenía familia, tenía hijos. Fue ahí en el valle de Siquem. ¿Y qué hizo Jacob? Levantó otro altar en memoria de Jehová. Nuevamente, ¿cómo relaciona, ¿cierto?, Siquem con el altar de Dios? Y aquí justamente, en la historia al final de este capítulo, nuevamente Josué levanta, ¿cierto?, tal vez no un altar, pero levanta una gran piedra en memoria del pacto que estaba haciendo Israel con Jehová para servirle eternamente. Entonces, si es cierto, Siquem representa proceso de Dios, promesa de Dios, altar de Dios, pero también significa vergüenza
Porque también fueron procesados, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Cuando los hijos de Jacob, Simeón y Leví, se dirigieron a los hombres de Siquem y los asesinaron, fue una afrenta para Israel. Por lo tanto, en la cultura judía era tan importante Siquem para convocar al pueblo, era tan importante Siquem para llamarlo, ¿cierto?, a renovar nuevamente su pacto, que por eso Josué no fue donde estaba el tabernáculo, sino que convoca al pueblo, a la nación entera, para renovar un pacto con Dios. Esto es histórico. Pero este hombre es inteligente. Mire cómo empieza. No hay descalificación, no hay juicio, sino que comienza primero a relatar la historia. ¿Cómo Dios hizo para que en ese momento ya toda la nación de Israel tomase posesión sobre la tierra prometida? Ahora, pregúntese, ubíquese en esta historia, en el día presente. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? Piensa en las cosas buenas. Bueno, piensa en las cosas malas. Tal vez las cosas malas Dios no las quería, pero sí las ha permitido para procesarlo. ¿Cierto? Pero comience mientras voy a leer lo que hizo Dios, Jehová, con Israel para poseer la tierra. Porque mire, hay toda una historia previa para poseer algo. Tal vez que hoy no ha alcanzado posesión de algo que Dios le ha prometido. Tal vez Dios le prometió un trabajo, le prometió una familia, le prometió un ministerio, le prometió sanidad, le prometió liberación y todavía usted no ha alcanzado. Pero hay un proceso histórico antes de que venga la promesa y se cumpla a cabalidad. Hay todo un proceso. Israel lo pasó. Ellos conquistaron la tierra, pero no le fue nadie. Dios le dice, mira, ve esos montes que están allá, eso va a ser tuyo, pero saca arma y pelea. Entonces cuando Dios te dice y te da una promesa, ¿cierto?, que te va a dar algo y tú la esperas sentado, la peor actitud es sentarse ante la promesa de Dios. Es decir, si yo estoy seguro que Dios me prometió algo, yo voy a sacar la espada y voy a conquistar lo que Dios me prometió, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Yo no sé si usted se alegra en eso, pero lo que yo nunca he esperado las promesas, he salido a conquistarlas. Israel, Dios le dijo, esas tierras serán tuyas, las tierras de Canaán, pero saca espada. Y llamó y levantó a Josué y comiencen a guerrear y quítate a Satanás lo que te quiere quitar, lo que ya te prometió. ¿Y sabe por qué usted no ha alcanzado las promesas que Dios le ha dado? Porque usted no ha salido al campo de batalla para ganársela, para luchar, para pelear, para conquistarla, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con búsqueda, con altar. Así, el pueblo conquista. Y Josué era un historiador. Josué conocía, podríamos decir la palabra, conocía la historia. Nadie le podía engañar. Y Josué comienza a relatar lo que había ocurrido antes para decirle, mire, si es que hoy estamos en la tierra prometida y cada tribu tiene su territorio siendo ganado, téngalo por seguro, porque hubieron hombres que pagaron el precio. Y si hoy usted está aquí con libertad, escuchando el mensaje, porque en esta nación, antes que nosotros nacimos hombres que pagaron un precio, que asumieron un costo para que hoy podamos tener libertad para escuchar la palabra sin que nadie nos ponga tropiezo. Entonces, Josué, como les digo, conocía la historia, era un hombre inteligente y le dice, convoca a toda la nación, voz al cuello, y le relata lo que había ocurrido. Piensa en las cosas que Dios le ha dicho. ¿Qué Dios te prometió? ¿Te prometió un ministerio? ¿Por qué ese ministerio no ha crecido? ¿Por qué ese ministerio no ha madurado? ¿Por qué ese ministerio no ha fructificado? Y le dice en el verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y le comienza a relatar la historia de Abraham, de Taré, de cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos con su familia. De ahí comienza a relatarles
sirve a Jehová. Entonces, ¿cómo yo puedo servir con excelencia a Dios, a Jehová, al Señor? Primero, ver toda la historia que ha pasado antes del día de hoy. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido? ¿Cuánta historia hay en su familia? Porque puede que usted sea el primero convertido en su familia, pero hay familias acá que son tercera, cuarta generación de hombres y de mujeres que han pagado un precio anteriormente. Entonces le dice Josué: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, traje de toda la tierra de Canaán, yo aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Me siguen la historia, cierto? A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el nombre, el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después lo saqué a vuestro padre de Egipto, y le comienza a contar toda la historia. Los egipcios siguieron a vuestro padre hasta el mar rojo con carros y caballería. Verso 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, 40 años. Entonces le comienza, mire, a relatar las cosas maravillosas que Dios había hecho con Israel para llegar a esa tierra de poseerla. Ahora, le pregunto, ¿cuántas cosas maravillosas Dios no ha hecho con usted? Usted no tiene conciencia de cómo tal vez ayer Dios lo libró incluso de la muerte. Usted no se da cuenta. Como cuando estamos en nuestro vehículo, de repente se va a cruzar a alguien y Dios detiene el paso de esa persona o detiene el paso de ese vehículo y Dios nos libra. Es decir, algunos están bien enfermitos, todavía están sufriendo, toman medicamentos y todo más, pero le digo, la historia podría ser peor. Por lo menos estamos con vida, y si hay vida, hay esperanza, hay objetivo, hay alcance, hay metas por cumplirlas. Entonces le empieza a relatar la maravilla que Dios había hecho con Israel en el desierto, en Egipto, cuando los sacó, cuando los tiró al desierto, los procesó y todo lo demás. ¿No acaso Dios ha hecho maravilla con usted? ¿No acaso Dios le ha provisto cuando usted necesita lo justo? Hay gente que me dice, pastor, mire, ¿cómo Dios me provió? Necesitaba tanta plata y apareció plata de la nada. De la nada. Mire, caminando el pastor Pablo a contar una historia. Solté una palabra hace años atrás y el pastor le creyó. Y yo le dije, aún en las cuentas va a aparecer plata. Y el pastor, no me acuerdo, pero estoy parafraseando, habrá dicho, ¿a verdad es mentira? Y yo me acuerdo que él contaba el testimonio que entró al baño. Dijo, será, yo voy a creerle al pastor. Salió, se metió en el computador, porque antes de entrar al baño, entró al computador, tenía cero en la cuenta. Cero, decir, planchado. Y yo sé cómo Dios lo procesó a él y a su esposa. Le conozco la historia. En esos tiempos, bolsillos planchados, 0 pesos. Y no tenía nada en la cuenta. Y tenía el computador, entró al baño y dijo, no, yo voy a creer a mi pastor. Y salió, y entró de nuevo, y había plata que había aparecido en la cuenta. Yo no fui, porque yo pude haber hablado en silencio. Yo le voy a musicar para que este hombre aumente la fe, para que crea en Dios y para que me siga. Yo también tenía el bolsillo planchado, vamos, los 2 bolsillos planchados. Así fue el inicio. Nosotros partimos de la iglesia, no teníamos vehículo, andábamos con la cristal de la manito, el David, prácticamente en pañales, con coche, nos subíamos a la micro con coche y antirrefrenada y todo. Sabemos todo ese proceso. Entonces, aquí Dios le comienza a través de este hombre a relatar todo lo que Dios ha hecho. Porque, mire, Dios lo que le ha dado, mire lo que se le ve. Y si lo ha perdido por cualquier circunstancia, eso está escrito en los cielos. Eso tiene memoria. Eso tiene memoria. ¿A usted? Pastor Carlos, eso tiene memoria. Si Dios le dio y Dios se lo quitó, eso no tiene olvido, tiene memoria. Es como cuando uno va a hacer pesas, ¿sí o no? Y desarrolla musculatura y deja de hacer las pesas y los músculos como que se empiezan a achicar. Pero usted vuelve a entrenar y se activan porque los músculos incluso, no es así, perfecto, digo, tienen memoria, se desarrollan más rápido. Tienen memoria. Todo lo que ustedes han perdido tiene memoria en los cielos. Y se van
pero no le había dado. Y llama a los ángeles y le pide la carpeta, ¿cierto?, de la familia de antes, y dice, pero si yo les di, no tiene, pero le voy a dar más. Así de simple, así de simple. Ya que está recordando de eso, por eso quiero que usted recuerde todo lo que Dios le ha prometido, todo lo que usted ha pasado, todo lo que ha sido procesado. Escuchen bien esto, porque es importante, porque cuando Dios te quiere dar, te recuerda de dónde te sacó. Entonces, Dios le quería dar mucho más a Israel, le recuerda a través de Josué, de dónde Dios lo sacó. ¿Lo creen? Yo lo creo. Con mi familia hemos pasado de todo. Hemos vivido de todo. Cuando viene alguien me dice, mire, pastor, y en lágrimas, y en buena, y yo digo, pero si eso yo lo vivía. Y después viene otra situación, y yo digo, pero eso también lo viví. Y después viene otra situación difícil de una familia o de un hermano, y yo digo, y también viví eso. Y alguien me puede decir, pastor, pero ¿sabes qué? Estuve preso, me colocaron cadenas, grilletes. Y yo por dentro digo, que no lo sepa nadie más, yo también viví eso. ¿Quién no lloró por un amor en el pasado? Yo también viví eso. ¿A quién no lo estafaron? ¡Pastor, mire, me estafaron! Yo digo, qué rico lo que Dios está pasando. Yo digo por dentro, pero yo también ya lo viví. Lo que pasa es que me han estafado ahora veces, ¿qué otra cosa? Entonces recuerde todo lo que Dios le ha dado y lo ha perdido por mala administración. Pero eso no es razón para que Dios no le siga dando si usted lo perdió por mala administración o si lo perdió por pecado, por mala decisión. No hay condición para que Dios no le dé. Aquí Dios le está diciendo, no importa por cuál razón haya perdido todas mis promesas. Lo que sí, si está escrito en el cielo, alégrate, porque tarde o temprano va a descender, se va a manifestar y va a caer nuevamente sobre ti. Está perdido. Entonces, aquí Josué le está recordando todo lo que Jehová había hecho con Israel. Que fue una tierra de leche y de miel, frondoso, era envidiable los racimos de uva, que entre dos se tenían que llevar. Envidiable esa tierra. Dios no les va a dar lo malo, les quiere dar lo mejor de lo mejor. Yo no estoy hablando de dinero. A veces usted no necesita dinero, necesita salud, necesita familia, necesita un ministerio para desarrollarse. Hay que ver que dice, pastor, yo quiero un ministerio, yo quiero un ministerio, yo quiero un ministerio, va en buen camino, pero ¿cuánto cuesta el ministerio? Tu padre, tu madre biológica asumieron un costo, te criaron, te formaron. Por eso la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien a la tierra y tus días sean extendidos aquí en la tierra. Porque tal vez no creyeron como crees tú, pero los debes honrar. Y le dice, en el 9 dice, vamos, terminamos el 8, vamos al 9. Después se levantó Balak, hijo de sigamos un poquito más adelante en el 10. Más yo no quise escuchar, bueno, sigamos, conoce la historia, son cosas muy puntuales. Y os di el 13, yo di la tierra por la cual nada trabajaste. Mire, y nos dice, todas las ciudades que conquistaste, tú no las construiste y son para ti. Todos los campos que estaban listos para la cosecha, tú no los plantaste, tú no los cosechaste y son para ti gratis. Entonces, somos la iglesia, ¿cierto?, la que vamos a poseer cosas que ni nos costaron, ni nos esforzamos, sino que son gratis porque hemos creído. Yo les digo a veces, han visto que somos moles chinos que se levantan por todos lados, en todo el mundo. Y ahí en mi casa, en la avenida San Juan, hay un mall chino grande. Y entra mucha gente. Y el galpón es grande, más grande que este. Sí o no, yo no he entrado, tú entraste, hija. Es grande, más grande que esto. Un poquito más. Y yo paso por ahí, usted dirá que estoy loco, pero loco de las promesas y de la gracia de Dios. Miren, yo paso por ahí
Gracias, Señor, porque esto lo construí, ni me costó y va a ser para mí. Yo lo creo. Si no sé si usted lo ha creído. Entonces le dice al 13, escuchen, porque el Espíritu está hablando. Yo di la tierra por la cual nada trabajaste. La tierra estaba cultivada y va a ser para ti y a ti. Tierra que de repente la semilla está llegando a la tierra y ya está brotando. Bendita tierra, bendita. Yo quiero esa tierra bendita, que todo lo que yo siempre pueda producir al 60, al 30 y al 100 por uno. Entonces este año, esta nueva etapa de la iglesia, de la familia que son parte, es un periodo nuevo. Renueve el pacto con Dios y va a empezar a cosechar lo que usted nunca plantó. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Lo voy a repetir de nuevo. Va a comenzar a cosechar cosas que usted nunca pensó ni sembró. Escuchen esto, iglesia. Se lo voy a repetir de nuevo. Calma su corazón. Va a empezar a cosechar cosas que nunca usted siquiera pensó en cosechar, ni menos cosechar. Plantar, sembrar. Seguimos. Dice, y de las viñas y olivares que plantasteis comeréis. Dice en el 14, ahora, después que le contó todo el relato, ¿cierto? Les dice la maravilla que Dios ha hecho con ustedes, como familia. Las promesas que Dios le ha dado como familia, como iglesia, porque tenemos promesas como familia, como yo, como ministro, pero como iglesia también. ¿Sí o no? Ahora dice, pero en el 14 dice, ahora pues, temer a Jehová. Entonces, el título, casi estoy terminando. El título de la prédica era ¿cómo servir a Jehová? ¿Sí o no? ¿Cómo servir a Jehová? Son buenos los avisos, son buenos los títulos porque le preparan siempre qué es lo que Dios le va a hablar. ¿Cómo servir a Jehová? Y aquí hay una cosa que me llama tremendamente la atención. Que lo primero que le pone, ¿cierto?, Josué para servir y renovar el pacto, que tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Sabe que cuando usted es temeroso, escuchen esto, cuando usted es un hombre temeroso de Dios, sí o sí usted es un hombre más puro, más limpio? ¿Quiere decir eso? Sí, es así. Usted es más respetuoso, usted es más honesto, usted es más íntimo. Usted es más verdadero. Si la gente atea, también, yo no estoy hablando de su ética, pero el incrédulo, el que no cree en Dios, es más corrupto. Por eso yo digo, si estos políticos de Chile, de cualquier país, se convirtieran a Cristo realmente, ¿cómo sería la política de nuestras naciones? Temeroso de Dios. Respetuoso de Dios, implacable de Dios. Yo estoy soltando palabras profundas. Usted no puede servir a Dios, escúcheme, no puede servir a Dios si no le teme. Esto es poderoso lo que estoy diciendo. No puede pretender servir a Dios si no le teme a Él como corresponde. Aquí Josué no le está diciendo a Israel que tiene que ofrendar, que tiene que diezmar, que tiene que adorar. Lo primero que le dice para renovar el pacto, teman a Jehová con todo el corazón. Es una condición. El que le sirva o que muestre usted servicio, eso no lo hace ser íntegro a usted, no le hace ser temeroso de Dios, porque el temor a Dios tal vez en primera no se muestra, es una condición natural del alma, del corazón, aquí adentro, lo más profundo. Si no te ven, tiene la misma conducta. No me ven, no está el pastor. ¿Qué se da cuenta el pastor? Cuando alguien le da un vuelto de más, ¿qué hace? ¿Usted lo devuelve?
O dice, gracias Señor por esta bendición. Sí, usted se ríe, pero sabe que hasta a mí me ha pasado. Yo he dicho, gracias Señor por esta bendición. Y me acuerdo que soy pastor. Y lo tengo que devolver. Miren, si una vez yo fui a cambiar un cheque, tiempo atrás, 10 años atrás, que eran como 3 millones de dólares. Una plata que conseguí por ahí. Y la señorita, la cajera, me estaba pagando 32 millones. Estaba toda la grabación y todo. Y le dije, en milésima segundo, me dije, me voy a comprar un jacket. Oye, en un crucero, en milésima segundo. Se me pasaban todos los gastos comunes que uno puede tener en la vida. Me cambio de vehículo, ¿cierto? Me cambio de casa, voy a un crucero, viajo en aviones, pero de repente aterricé que era pastor. Le dije, disculpe señorita, porque ella me preguntó, ¿cómo quiere los 32 millones de pesos, 32 y fracción? Yo dije, le sumó 300 más, y me acordé que era pastor. Le dije, señorita, son 3 millones de dólares. Si no hay temor de Dios, no hay servicio. No pretendan engañar a Dios. Miren, se llama cualquier cosa que usted haga para la obra de Dios. Usted dice, pero pastor, yo estoy hablando, yo estoy sirviendo al Señor. Si usted no le debe, póngale cualquier nombre, pero no es servicio. Dígale que está trabajando para la obra, pero diga, estoy sirviendo a Dios. Algunos dicen, yo estoy sirviendo a Jehová. Es cualquier cosa menos servicio. Es arrogancia, pedancia, pero no es servicio. Porque el que teme a Jehová sirve con respeto, con benevolencia, con dedicación, con respeto. ¿Y qué más le dice? ¿Cuántos quieren servir a Jehová? Dice primero, temerle a Jehová. Y dice, mire, que aquí quedamos, que me dijo ustedes, todos, quedamos corto varios, servirme con integridad y en verdad. ¡Qué golpe! Yo recibo un golpe cuando yo le escuché a la apóstola así entre conversación por aquí, le escuché, esto no lo dijo adelante, cuando él estuvo interviniendo, dijo, desde aquí, de este domingo para el otro, estaré predicando mucho de la integridad, que fue una de las cosas que se me quedó, ¿cierto?, en el tintero. Mire, veamos el concepto de integridad. Se lo voy a definir, se lo voy a leer. Dice, la integridad es la cualidad de actuar de manera honesta, ética y coherente con los valores y principios que una persona defiende. Implica ser recto y transparente en todas las acciones, incluso cuando nadie está observando. Y yo le contaba en Argentina, cuando vimos, ¿dónde está Aarón? Allá está Aarón. Estaba conmigo compartiendo Aarón y Josefa, estaban compartiendo, ¿dónde está Josefa? Ahí está. Y hablando, oye, ¿es bueno tomar vino o el pecado tomar vino? Estaban hablando esas cosas. Yo le decía, mire, todo es la moderación, pero yo no le puedo prohibir tomar cuando yo estoy tomando. Eso es incoherencia, eso no es integridad. Entonces, a mí me pasó una historia, recién convertido, llevaba menos de un año convertido, y en esa iglesia, a buena hora, ellos prohibían todo licor. Ya está bien, abstinencia total. Y yo una vez me encuentro con uno de los líderes que hay, porque hicieron, entre los líderes y pastores, hicieron una sala seguramente en una casa, y yo justo salgo y me encuentro con él, y me encuentro con uno de los líderes, que había ido a comprar gaseosa, bebida y algo más. Y mientras conversaba, yo lo vi medio nervioso, se acusó solo. Y vio en la bolsa, llevaban licor y llevaban cerveza. Cuando ellos me dicen a mí que eso es maldad y eso es pecado, uno tiene que ser íntegro, ni siquiera acercarse a una botella. Es integridad. Pero si yo le prohíbo, le digo, tomar un poquito de cerveza o una coquita de vino es pecado, y me ven usted tomando detrás de la ventana, pecado, no soy íntegro. Entonces, si yo le digo que nosotros como teología creemos en la moderación, y si yo me paso de la moderación también está malo. Si usted me ve curar decir gloria a Dios, no soy íntegro, cuando yo vivo en la moderación. ¿Sí o no? En el reino se ve de todo, se ve de todo. Y yo he visto hermanos las veces curados, montados en el piso, vomitando. O
Así que ríase con el permiso, pero no se escandalice, porque en el reino se ve de todo. Integridad. Y vamos a leer algunos conceptos y ya voy terminando. Mire, los aspectos que involucran la parte de la integridad es honestidad. Ser honesto, el ejemplo que yo le decía. Entonces, honestidad, decir la verdad y actuar con sinceridad, sin engañar ni manipular. No hay que manipular. Eso es parte de la integridad. Coherencia, mantener una conducta alineada con los valores personales y sociales, sin contradicción. Uno no puede decir algo y mañana decir lo contrario, ¿cierto? Responsabilidad. Es como, por ejemplo, conozco X persona, un pastor, que tenía un programa de radio y hablaba en contra de Marco Rubio. La oportunidad que tenía, le tiraba barro por la radio, Marco Rubio aquí, que Marco Rubio allá, que es el diablo. Y un día vino Marco Rubio aquí arrancaba al estadio, llenó el estadio, Marco Rubio. Todos conocen a Marco Rubio, en su moda, en su tiempo, ¿cierto? Marco Rubio traía mucha gente. Y de repente yo vi al pastor ese que hablaba en contra del Marco Rubio. ¡Qué incoherencia! Y uno que no sé quién iba conmigo, lo confrontó y le dijo: que si usted predica en contra del Marco Rubio, sí, pero es que a mi hija le gusta. Esa fue la respuesta que dio. ¡Qué incoherencia! ¿Cierto? No, exige una explicación, ¿cierto? Incoherencia. Entonces, hablamos de la coherencia. Entonces, integridad es honestidad. ¿Cómo se sirve a Jehová temiéndole a Dios, o siendo honesto, siendo coherente, con responsabilidad, cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de la decisión? ¿Sabe que cuando yo escucho la palabra compromiso, mire, hay palabras en la vida que nos asustan? Y le voy a decir un par de ellas, palabras que nos asustan. Cuando usted escucha la palabra deuda, yo me desespero. Solo en la cuenta de la luz o del agua o del gas, cuando me llega una deuda, no le he pagado la fecha, me desespero. ¿Usted le pasa lo mismo o le da lo mismo? Porque a mí me daría vergüenza que me cortaran el agua sabiendo que la puedo pagar. Y a nosotros nos ha pasado una vez, nos cortaron el agua, pero se nos pasó a mi esposa y a mí años atrás. Y sé que lo que es, llega el camión, se baja, como que hacen show, toman la cocina, meten la luz, porque todo lo demás no miren, y llegan y cortan el medidor y se llevan el medidor. Quedamos sin agua por irresponsabilidad mía y de mi esposa. ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mi vecino? Que tenían muchas cosas que hacer y me da vergüenza. Entonces, cuando usted usa la palabra deuda, ¿no le ha llegado a usted una deuda de la tesorería, de impuestos? ¿No le ha llegado? ¿No ha sido citado al servicio de impuesto interno porque no han pagado impuestos? Y eso significa, si no paga, cárcel. Porque el servicio de impuesto interno no juega con usted, no juega el vendido, no le está teniendo la pomada, como decimos nosotros en Chile. Lo denuncian, lo procesan, si no paga, es cárcel. ¿Cierto? Son palabras que nos asustan. Pero otra palabra, miren, ¿qué nos asusta de repente en el buen léxico cuando escuchamos la palabra Satanás? También pues, nos asustamos. Pues imagino, me dicen: no, yo tengo el poder de He-Man, yo soy poderoso. Si se le aparece un demonio hoy en la noche, voy a ver cuánto poder tiene, porque se va a hacer pipí, se va a hacer de todo en primera. ¿Y sabe otro término que nos asusta demasiado? Cuando usted escucha la palabra comprométete. Por eso hoy muchos no se casan y conviven, porque siempre hay temor. El compromiso se manifiesta el temor. Si Dios llama a Israel a comprometerse, porque sabía Dios que lo que venía era dificilísimo, el periodo de los jueces. Después de que Josué, póngase de que estoy terminando, después que Josué murió, pasaron 8 años. 8 años en tiniebla Israel. 8 años que Israel tuvo que esperar a un líder, un juez de nombre Otoniel, para ser el primer juez y librar a Israel del enemigo. Estuvieron bien con Josué 30 años. Se murió Josué, levantaron a Otoniel después de 8 años y empieza el periodo de los jueces. Entonces, con esto termino. ¿Cómo se sirve a Jehová correctamente? Primero, mire, lo primero lo que hizo Josué: renovar el pacto. Renueva el pacto con Dios. Tal vez te ha costado, tal vez llegaste con dificultad hoy día, ¿sí? Te costó levantarte, te costó ducharte, te costó tomar desayuno, te costó tomar el vehículo y llegar acá. Y lo importante es que llegaste, sí, pero necesitas
renovar el pacto con Dios. ¿Sabe? Porque cuando usted renueva el pacto con Dios, tiene un sentido. Yo renové el pacto allá en Villa María. Yo lo renové. Y vengo en sentido a predicar. Y tenía ganas de predicar. ¿Y sabe que todo el material que yo tenía escrito por aquí y por allá se me quedó en la casa? Solo Dios es el que ministra. Cuando usted renueva el pacto, se nota. Yo día cuando estábamos en el altar, yo decía, yo quiero orar. Y estaba José dirigiendo, primero eligió a una hermana por ahí, me decían arrastrar. Le dije, no, yo quiero orar primero. Después voy, yo voy de segundo. Eligió otro hermano. Y yo tenía ganas de orar. Y voy de tercero y lo eligió como cuarto, quinto. Y usted, y no se escuchó nada. Yo dije, y más encima, y ahora usted, y dije, seré yo, ¿no? Y digo, José, no se escucha. Apóstol David, ¿puedo orar usted? Y dije, por dentro, sí, pues eso es lo que quiero, encendido, apasionado. Entonces recibimos instrucciones de Villa María. Avístasela con la noticia. Y yo le creo y lo vamos a hacer. Y no voy a poner ningún filtro. Si usted quiere abrir su casa, hágala porque vamos a entrar. Hoy como que no le gustó la noticia. No sé. ¿Sabe qué? Aquí hay varios venezolanos, colombianos. Y el colombiano y el venezolano son caribeños. Si para qué le digo, chévere. Pero allá, pero acá, algo les pasa. Se ponen fríos como los chilenos, apáticos como los chilenos. Se nota el que pacta con Dios. No hay nadie que no lo entiende. ¿Sí o no? Levante su mano para pactar con Dios este año 2025. Con sus manos levantadas, mire, y dice lo siguiente. Entonces, para servir a Jehová hay que renovar el pacto en el temor de Dios, siendo íntegro, los aspectos que yo le decía, y me quedaron algunos, perdón, bajen la manito, quedó la transparencia y la lealtad. En una de las versiones, en vez de integridad y en verdad, dice en integridad y lealtad. ¿Ok? Y otra cosa importante, miren, algo más que le agregó Josué, y Josué es un hombre entendido en la palabra. Y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Dice, y si mal os parece, si no les gusta servir al Señor, sírvanme a cualquier Dios, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Mire, con esa expresión termina José. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y levanta una piedra, siendo en memoria del pacto que Israel estaba haciendo con Dios. Porque usted este día tiene que hacer un pacto, renovar el pacto. Y si le va mal este mes y usted comete imprudencia y pecado, pero no importa, el pacto lo va a levantar de nuevo. No, pastor, no quiero pactar de nuevo con Dios porque me ha ido mal, no importa. Yo prefiero pactar y que me vaya mal, pero ese pacto que hago hoy me va a levantar mañana cuando esté mal. ¿Lo escuchó? Por eso dice, convencidísimo de un hombre. Y si mal os parece servir a Jehová, si no quieren servir a Jehová, entonces sí o sí, si no le sirve a Dios, le sirve a las tinieblas. Eso le quiso decir Josué. Escuchen bien. Si usted no decide servir a Dios, usted está sirviendo a Satanás. No hay otra opción. Pero usted dijo, ¿sirve a Satanás o sirve a Jehová? Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa, yo anhelo que mis hijos sean predicadores en potencia. Ya van a venir su tiempo en potencia. Yo he visto el proceso de mi hija Cristal en potencia. A Felipe en potencia, a David en potencia. Porque yo dije un día con mi esposa, cuando nos casamos, yo en mi casa serviremos a Jehová. Repita, yo en mi casa serviremos a Jehová. No le dé espacio que sus hijos no tienen la casa de Dios. Tráigalo incluso a la fuerza, porque ellos no se mandan solos si son menores de edad. Entonces todos ven que en el proceso el profeta Diego ha sido tratado por Dios, pero ustedes no saben que el día que llegó a la iglesia estaba parado afuera y no quería entrar, y el papá lo obligó a entrar, y vas a entrar, y lo obligó y entró, y Dios lo transformó adentro.
hombre con trayectoria, un hombre procesado. Porque algunas veces, pues es que me dio fatiga. Lo digo, fatiga. Si yo ya veía que se iba de la iglesia, me dio fatiga. Pero fue procesado. Entonces le dice, ¿a quién sirven? Pero tienen que servir a los dioses ajenos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero miren, ¿qué significa? Otras veces yo le he predicado y cuando termino, porque vamos a orar. Tome su tiempo, vamos a orar por los que están enfermos. Dice que están entre vosotros los dioses. ¿Qué significa un dios? Uno dirá, pero pastor, yo no tengo ninguna estatua, ninguna imagen en la casa, no tengo ningún dios. Pero esos son los dioses físicos. Y los dioses que están incrustados en el alma. Porque todos tenemos algún diosecito guardado. ¿Se acuerdan cuando yo predicaba de las cojeras? Bueno, llévelo así. Cojeras así también, diosecito guardado en el corazón. Mi osito de peluche. Nadie me lo mira, nadie me lo toca. Prohibido tocar. Prohibido mirarlo. Osito de peluche. Nadie. Que nadie se acerque. Porque me pongo como osa engrifada. Y saben, en el fondo, yo le traduzco así. ¿Saben qué es un dios? En su vida, un dios con minúscula es todo acto que usted lo lleva a alejarse de Dios. Si hay algo que usted está haciendo y le quita el tiempo que le corresponde a Dios, eso es un ídolo. Escuchen bien, aunque se enojen algunos. Las redes sociales. Si usted le dedica más tiempo a las redes que orar y leer la Biblia, eso es para usted un Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Todos tenemos redes sociales. Yo uso las redes sociales para predicar la palabra, para subir mensajes. Pero si ahora esas redes, ese Internet, ese TikTok, ese Facebook, lo pronuncié bien, ¿cierto? Excelente. Me quitan tiempo para venir a la casa de Dios, me quitan tiempo para leer la palabra de Dios, me quitan tiempo para tener un altar. Eso es un ídolo. Usted no puede servir a Dios si tiene ídolo. Usted no puede venir a predicar acá si yo tengo un ídolo y no busco de Dios de madrugada. Entonces, con sus ojos cerrados, su mano levantada. Si quiere pasar aquí adelante para que se ore, vamos a orar. Los ministros, llamo a los ministros, solo a los ministros, por favor, que pasen aquí adelante para orar. Los que están enfermitos, ya no tienen problemas, se ven una buena.